Porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive. Vamos a estar hablando acerca de la fe, una de las terceras horas de la Reforma. Romanos capítulo 3. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Del 21 al 28. ¿Lo tenemos? Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, donde puedes estar la jactancia, quede excluida, por lo cual, quede excluida, ¿por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de poder, Señor, predicar tu palabra. Espíritu Santo, pongo mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones en ti, para que a través de tu Espíritu hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Esta es la tercera enseñanza, y la primera que vimos, oiga, fue que predicamos acerca de solo la Escritura, que la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es el manual que Dios ha dejado para el creyente, que la Biblia es la inerrante palabra de Dios, oiga bien, y que no hay ningún libro que se pueda poner a la par o arriba de la Biblia. Grupos sectarios como los mormones tienen el libro de Mormón arriba de la Biblia, pero no es así, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y escogió a 40 hombres para que se formara un libro que usted y yo lo tenemos, y que aquí encontramos las verdades bíblicas que el cristiano, que el hombre natural puede encontrar, oiga bien, en este sagrado libro, las respuestas a cada una de sus preguntas. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, yo como creyente, oiga bien, tengo que creer todo lo que en la Biblia está. Si yo objeto lo que en la Biblia está escrito, entonces necesito tener un encuentro con el Señor. Porque yo no puedo cuestionar a Dios. Como muchos dicen en la calle, ¿por qué si Dios es bueno, permite que mueran niños? ¿Y que Dios inventó la bomba, pues? ¿Que Dios inventó la pólvora, pues? ¿Quiénes inventaron la pólvora? El hombre, los chinos. Ellos inventaron la pólvora, pero lastimosamente no se le dio el uso que la persona que lo inventó quería que se diese. Entonces, ¿quién le dio culpa de que se estén muriendo niños? No, hermano. Si Dios al hombre le entregó una tierra sana, ¿y quién ha arruinado? El hombre. Si no ve aquí en Santa Tecla, ¿cuándo se había inundado Santa Tecla como se inunda hoy? Y no es problema de la basura, hermano. Es problema que hay demasiadas edificaciones.
demasiada construcción de colonia. Entonces la tierra, en vez de que el agua, en vez de que la absorba la tierra, ¿qué hace? Corre y no dan abasto las cañerías. Entonces, ¿quién ha deformado la tierra? El hombre. Entonces Dios nos ha dejado su palabra. ¿Para qué? Para que meditemos y crezcamos en ella. ¿Y por qué? Solo la Escritura es la base, oiga bien, la base y el manual que un creyente necesita, porque allá por el 1500 hubo un hombre llamado Lutero que describió que la iglesia había formado tradiciones, había formado indulgencias. ¿Para qué? Para hacer que el hombre pudiera llegar a Dios. La Biblia solo la tenían ellos. Las misas eran dadas en latín, o las predicaciones eran dadas en latín. Entonces solo el que podía en latín las entendía. Pero vino este hombre, Martín Lutero, y hizo una transcripción al alemán. Y empezaron a hacer impresas muchas Biblias para que la gente pudiera tener una Biblia en sus manos. Y fue así como la gente empezó a saber la verdadera palabra del Señor. También, después vimos que el único que puede dar salvación es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, hermano. Fuera de Él no hay salvación. No hay ningún hombre en esta tierra que le pueda dar salvación y vida eterna. Y no estamos hablando que nos salve este cuerpo, no, que salve nuestra alma, que la redima del fuego eterno, del infierno. El único que nos puede dar salvación es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver un poquito siempre acerca de la Reforma. A aquellos que les gusta un poco saber. Dice, lo que comenzó como una simple protesta de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió también por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de la indulgencia, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. ¿Qué había pasado, hermano? La iglesia local, la Iglesia de Roma, había hecho a un lado la Biblia y la había llenado ¿de qué? De tradiciones. Y hoy en el siglo XXI, oiga bien, dentro de las iglesias cristianas hay tradiciones. Hay muchas iglesias cristianas. Yo no había oído esto y un hermano me dijo que iban a estar dando una varita. La varita de la santidad o de milagro, ¿no es cómo se llamaba? De una iglesia cerca de donde yo vivo. ¿Qué tiene que ver la varita con Cristo, con la Biblia y la salvación? Nada, hermano. Nada. Los señores estos, después de sufrir, que la arena del mar muerto, ¿no? Que la agua del mar, que la rosa del Sarón, ¿necesita Dios ese tipo de amuletos para salvar al hombre? No los necesita. Y así como en la iglesia de Roma o en la iglesia católica romana se practicaban este tipo de ritos o de movimientos, o practicaban este tipo de cuestiones, también en nuestras iglesias se practica ahora. Por eso es que la iglesia cristiana necesita ser reformada. Pero necesita ser reformada ¿dónde? De adentro, hermanos. De adentro. Un día de esto que hay un predicador y famoso. Quizás era una iglesia de unas 12,000, 15,000 personas. Había llegado tipo en licra. Así literalmente, hermano. Tipo el panchín que se había puesto como que era una licra, con la camisa de fuera manga larga. Y yo digo, y no es que me ponga espirituático, pero ¿cómo voy a llegar yo a predicar, por decir, en licra un culto? Si solo faltó que se metiera la camisa bien pegadito. Y le digo, una iglesia de renombre, y Dios se las acaba de, no Dios, la naturaleza se las acaba de destruir en Puerto Rico.
iglesia grandísima, ahorita la están levantando nuevamente, pero ¿cómo voy a llegar yo con un pantalón tipo licra y con un gran juego de luces? Y por eso es que nuestras iglesias, bebé, se están destruyendo y están basadas no en la palabra de Dios, no están basadas en la fe de Jesucristo, sino que están basadas en ¿qué? En emocionalismo, hermano. Como yo le decía a un hermano, a la gente le gusta la emoción. ¿Ah? Si no vaya a ver la monja al cine, ¿ah? Va a ir llorando, dice. De repente unos grandes gritos y el gran sonido, el caprillo, sale la gente de volar. Pero, ¿qué quiere la gente? Una emoción. Usted muchas veces en la iglesia quiere que el pastor les diga qué les va a pasar. Y entonces cambio mi perspectiva de Cristo, de la palabra, de la fe, y empiezo a esperar lo que el pastor me va a decir. Entonces, este tipo de situaciones allá en el 1500 fue las que denunció y que ahora en el siglo XXI se están dando. Dice, por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de la redención. La Iglesia Católica quitó la Biblia, trajo las tradiciones, trajo las indulgencias. ¿Para qué, hermano? Para sacarle plata a la gente. Y se tomaron de un versículo que la salvación es por obra. Entonces, si yo era un hombre bueno y hacía buena obra, y entre más divorcio era con la iglesia, era más salvo. Entonces le quitaron la deidad a Jesucristo. Entonces, ¿quién me salvaba? Lo que yo hacía, hermano. Las cosas que yo hacía son las que me salvaban. Le cambiaron el plan de la redención que Dios había trazado para el ser humano. La salvación solo puede ser recibida, diga bien, cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Las obras son parte de la salvación. ¿Está bien? Porque yo, si soy un hijo de Dios, soy un nacido de nuevo, tiene que ver con las obras en mí. Y es lo que hablábamos en el estudio bíblico. Entonces el Espíritu Santo me puede dar el don de ayuda, ¿ah? El don de ministrar, el don de la predicador, el don de la enseñanza. ¿Por qué? Porque ya soy una persona diferente. Pero antes de anhelar, dijimos, los dones del Espíritu, tengo que hacer que florezcan los frutos del Espíritu Santo. Entonces, oiga bien, las buenas obras no pueden salvar. Y un claro ejemplo es que el rico pedía que le echaran agüita. ¿Ah? ¿Y dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham. ¿Y dónde estaba el rico? Sufriendo en un lugar de tormento. Entonces, podemos ver que las buenas obras no nos van a salvar. El único que nos puede salvar, puede ver escrito a través de la fe que yo pueda poner en que Él es mi Salvador. Que Él es el que vino a este mundo a morir por mis pecados. Entonces, nuestras obras no pueden contribuir a yo a ser salvo, sino que son parte de las acciones que una persona que ha nacido de nuevo tiene. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, ¿por la fe de quién hemos sido justificados? Por la fe de Cristo, por la fe de Él. Entonces, hermano, si Cristo no hubiera muerto por usted y por mí, nosotros no fuéramos justificados en esta mañana. Nosotros seguiríamos siendo, ¿qué? Unos condenados. Entonces, las cosas buenas o las buenas obras no me pueden salvar. El dinero no me puede salvar. Como esos que andan vendiendo el certificado anual de salvación que vale $500. ¿Son herejías? Sí, son herejías, hermano.
porque le están quitando, oiga, ven, el poder absoluto a la justificación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y le venden su certificado de $500 y dura un año. Dura un año, búsquelo en internet, no es mentira. Dura un año, así que usted todos los años tiene que estar comprando su certificado de salvación. Cuando la palabra dice que Cristo vino a morir de una vez y para siempre, y entró en el lugar santísimo. ¿Dónde está eso? En el libro de Hebreos. Entonces, las obras no nos van a salvar. Y es por eso, oiga bien, que cuando dice que es más fácil que por el ojo de una aguja entre un camello que un rico, es cierto, ¿no? Pero cuando dice que es el ojo de una aguja, no es literalmente, sino que eran las puertas de las ciudades que tenían como la forma de una aguja. Entonces es más fácil que un pobre entre que un rico entre la ciudad. ¿Por qué? Porque las riquezas no lo van a dejar entrar. Por eso es que decía alguien, ¿y cómo le predico a un rico si lo tiene todo? ¿Ah? Si lo primero que me va a decir, hey, si yo no padezco de nada, y mira cómo está vos, allí nos botó la fe. ¿O no? Allí nos acabó la fe. Pero ahí está, tú puedes ser rico y tenerlo todo, pero al final, dice el libro de Hebreos, que hay una muerte y un juicio. Y allá nos vamos a ver, y yo voy para la herencia incorruptible, y tú vas a condenación eterna. Es la única diferencia entre un cristiano y un ser humano. Es la única. Y de ahí, todo ser humano puede desarrollarse en esa tierra y alcanzar lo que él quiere. Sí lo puede hacer. Y es lo que yo le decía a un joven aquel día. Hey, no creas, le digo yo, que tú no tienes el conocimiento, el intelecto para alcanzar todo lo que queramos, le digo. Que tu problema es que querés que Dios te bendiga porque ya sos cristiano. No, te tienes que esforzar. Y ese es el problema de muchos jóvenes, oiga bien, que se frustran porque no alcanzan lo que quieren. ¿Por qué? Porque están esperando que Dios se los dé. Solo por ser creyente, no. Tú tienes que esforzarte, le digo. Lo que tú tienes y nadie te puede quitar es tu salvación. Es lo único. Entonces podemos ver que las obras de la carne no nos pueden salvar. Porque yo me pongo en un acto todos los días a pasar a los ancianos, eso no me va a salvar. Es porque yo llevo comida a un lugar donde está encenito, eso no me va a salvar. Como lo podemos ver a través de la televisión. No nos puede salvar. El creyente sí puede tener esas obras para demostrarle a las personas que Cristo mora y es dueño de su corazón. Ahí es donde se muestran las obras. Pero el único que me puede dar salvación es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Solo la fe en Jesucristo nos puede salvar. Solo esa fe abnegada que Cristo depositó para hacer esa propiciación por ustedes y por mí. Efesios 2, 8 y 9. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obra, no estuviera sacando pecho yo. Vos estás condenado, vos te vas al infierno, nunca haces nada, no le ayudas al pobre. Pero mira yo, todos los días, le doy de comer a aquel viejito que pasa allá. No, hermano, esas son cosas que el ser humano puede hacerle a cualquier persona, a cualquiera. Pero el único, oiga bien, que me puede dar esa salvación es Cristo Jesús. ¿A través de qué? De la fe que yo tenga de creer que Él es el unigénito Hijo de Dios. Y esa fe me lleva a no dudar de que Él es el Salvador de mi vida. En Hebreos dice, fue la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Vi yo a Cristo? No, no lo vi. Pero tengo la fe que me ha salvado. ¿Ah? Tengo la fe que Él es mi Salvador. Y me va a dar algo allá en la vida eterna. Entonces, muchos pueden venir, hey, si nunca lo viste, ¿por qué creer? Porque yo tengo fe que Él hace más de 2000 años
vino y se entregó por mí. Esa es la fe absoluta que todo creyente debe de tener. Y es por eso que usted y yo, o las personas que vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo, no pueden tener una fe fingida. Porque si es una fe fingida, entonces no soy salvo. Porque una fe fingida es del diente al labio. Pero cuando una fe absoluta, una fe sobrenatural, hace que el hombre o el Hijo de Dios sea diferente, hermano. Y es lo que los reformadores combatieron. Estaban llevando a la gente no por el camino correcto, sino que lo estaban llevando ¿por dónde? Por las veredas, para que nunca llegaran a la verdad. Entonces, pero como Dios no pierde ni uno, hermano, levantó dentro de ellos, levanté un monje católico. ¿Para qué? Para que abriera la luz y que las personas pudieran leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, para que mi fe sea absoluta y sobrenatural, hermano, uno, hay que creer en nuestro Señor Jesucristo. Y número dos, aliméntese de la palabra de Dios. Este es el pan de vida, hermano. Este es el pan de vida que todo creyente necesita. Vamos y regresamos a Romanos 3:28. Romanos 3:28. Y mire cómo termina el apóstol Pablo. Y dice, concluimos pues, es justificado por fe, sin las obras de la ley. Oiga, sin las obras, porque en el Antiguo Testamento usted tenía que cumplir la ley. Si usted se equivocaba, le daba muerte de sapo. ¿Ya sabe cuál es la muerte de sapo? Apedreado. Entonces había leyes que trataban de formar al ser humano, de manejarlo, conducirlo por una vida moral y espiritual de acuerdo a lo que Dios les había mandado en la ley. Y el hombre la podía cumplir, no podía. Siempre había una falta en su vida. Y ahora Cristo, que fue la propiciación para la humanidad, ¿encuentran falta en nosotros Dios? No encuentra falta. Porque cada vez que el enemigo le va a poner queja que el hermano se portó mal, ¿qué dice Cristo? Se pone enfrente y dice, se no debe nada. Él está limpio. Yo pagué sus pecados pasados, presentes y futuros. Lo único que va a pagar las consecuencias de su desobediencia. Porque eso sí no lo va a quitar el Señor. Las consecuencias, esas sí me las voy a echar, hermano. Por andar ahí llevando bolsas oscuras. Es el enriquecimiento ilícito. ¿Dios me lo va a perdonar? Sí. ¿Y los que están ahí ya los perdonó? Sí, ya los perdonó. Pero están pagando. ¿Están pagando en qué? En lo humano. Pero en lo espiritual está libre. Entonces, la fe viene, la salvación viene por la fe, y las obras de la ley no nos pueden dar salvación. Vamos a Romanos, siempre en el mismo, del 21 al 23. Romanos 3, 21 al 23. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea que la ley y los profetas dan testimonio ¿de qué? De la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, la justicia de Dios, dice hermano, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, yo tengo que creer que he sido justificado y lavado. Y le voy a decir algo. Si antes de venir a Cristo hubo un problema, una dificultad, lo que sea, después de Cristo usted ya no se puede seguir sintiendo culpable de eso.
Pero muchos cristianos, ese es el problema, y por eso muchas veces los cristianos somos infelices, porque no nos hemos olvidado de lo que hicimos cuando Cristo ya nos justificó delante del Padre. Entonces, ¿qué dice? La justicia de Dios por medio de la fe, ¿quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron, que dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la fe me lleva a creer, oiga bien, en ese momento tan especial, cuando Cristo iba cargando la cruz hacia el monte de la calavera. Mire, hermano, y le voy a decir literalmente, ahorita porque no la puedo quitar, pero si la pudiera quitar, solo imagínense la escena cuando va nuestro Señor Jesucristo cargando esa cruz. Solo imagínense qué tan pesada era la cruz. Qué tan pesada era. Porque llevaba, oiga bien, todos los pecados de la humanidad. Y no valoro esa cruz. Y no valoro esa sangre que se derramó, que cayó al suelo. No valoro, oiga bien, todas las transgresiones que Jesús sufrió por mí. ¿Qué dice pues? Yo estaba destituido de la gloria de Dios. Yo era un enemigo aférrimo del Señor. Pero Él nos dio vida eterna. Amén. ¿Y qué es lo único que tiene que tener usted? Fe. Amén. Fe. Es el único requisito para ser salvo. Tener fe. No me exige más. Y en el momento que usted tiene la fe para recibir al Señor, empieza la obra redentora, oiga bien, de Cristo Jesús. Entonces aquí dice en el versículo 21, manifestando la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Ahí vamos a ir a Génesis 15:6. Ese sí lo vamos a buscar para usar la Biblia. Génesis 15:6. Génesis 15:6. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La ley, Génesis, nos da un ejemplo de la fe verdadera. ¿Y de quién está hablando ahí, hermano? El padre de la fe. De aquel hombre que le había pedido Jehová a su hijo unigénito. Que él le había dicho, Señor, y pasaron 85 años. Ya cuando nadie creía que yo iba a ser papá, y hoy me pides a Isaac, a mi único hijo, Señor. Pero ¿qué hizo Abraham? Agarró la ley, agarró un fósforo, fogata, y empezó a caminar junto a su hijo. ¿Lo mató a Abraham? Sí, lo mató. Desde el momento que preparó todo, ya lo había matado, hermano. Porque no rehusó. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, ¿la ley da ejemplo de la fe? Sí, da ejemplo de la fe. Vamos a Salmo 32 del 1 al 2. Salmo 32 del 1 al 2. Y esa fe sobrenatural, hermano, primero es la que nos hace creer que Jesús es el Salvador de mi vida. Y esa misma fe me lleva a ser un cristiano, oiga bien, sobrenatural, hermanos. Si nosotros no somos de este mundo, aquí somos pasajeros nada más. 32 del 1 al 2, alguien que lo lea así con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel cuya transgresión, ¿qué dice?
¿Por qué ha sido perdonada mi transgresión? Por fe, hermano. Yo por fe no soy culpable. Si hoy nos presentáramos delante del juez, ¿cómo nos hallará? Inocente. Todas esas personas que están en los penales, pagando una condena porque mataron a alguien, delante del juez, ¿cómo están? Limpios. No han hecho nada. Delante del juez terrenal sí está pagando una condena, pero delante de nuestro Señor está limpio, está limpito, no debe absolutamente nada. ¿Y eso a través de qué? A través de esa fe absoluta que usted ha depositado en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, oiga bien, no hay amuletos, no hay tradiciones, no hay buenas obras, no hay nada que me pueda dar salvación a través de alguien, no hay nada. Solo Jesucristo al pedirlo con fe. Habacuc 2:4. Profetas menores. Habacuc 2:4. Nahum, Habacuc. Habacuc 2:4. Y dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, ni yo, ni ego, eso no salva. Mis bienes no me salvan. No hay nada que pueda salvarte. No hay absolutamente nada, sino solo la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada. Y como no hay nada, sino solamente esa fe en aquel hombre que se entregó por la humanidad. Si no, vean la escena, ese momento crucial donde Jesús dijo: la deuda ha sido cancelada, nadie debe nada. ¿Sabe cuál es el problema? Y como lo dije la vez anterior, le hemos perdido, oiga bien, el sazón a nuestro cristianismo. Le hemos perdido el sabor a mi fe. Claro, si yo tengo $1,000 en mi cuenta y me enferma el niño, ¿a dónde voy a ocurrir? A un cajero. Rapidito voy a ir corriendo a sacar 300 para llevarlo a la policlínica, clases de la Casa de la Salud, aquí en Santa Tecla. Pero ¿y aquel que no tiene? ¿A qué recurre? A la fe. Y otros a prestar, ¿va? Pues sí, ¿para dónde? Pero aquel que tiene fe, que dobla sus rodillas y le pone manos a su hijo. Por eso que la salvación, hermano, y la bendición solo está en el Señor, solo está en Dios a través de la fe. Oiga bien, ayer, hoy y siempre. Allá andan iglesias practicando cristianas que tire sal en las esquinas de su casa. Si eso no lo necesita el cristiano, hermano. Ponga vasos con agua, eso no lo necesita. Hay iglesias, oiga bien, yo aquel día iba pasando y como uno es metido, ¿va? Había un altar donde había un florero y una señora llegó y tocó la solita. Uy, le dijo, eso no lo ande haciendo, eso es prohibido. Y le digo yo, ¿y qué es prohibido tocar el ramito ese que pone? Sí, porque tiene un misterio. Hermano, eso no, oiga bien, esos son ritos y tradiciones humanas. Y el único que puede salvar mi vida es mi Señor Jesucristo a través de la fe. Ahí en la cruz mis pecados le fueron imputados a Cristo y su santidad o carácter moral me es cargado a mi cuenta, la cual ocurre el día que yo le entrego mi vida. Como resultado de estas acciones ocurren dos cosas. Yo quedo sin deuda, el chivo va. Pero muchos quieren que esa deuda también sea en lo material. Señor, así como me quitaste la deuda de esa condenación, también dame un borrasaldo, Señor.
¿Lo puede hacer el Señor? Sí, lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. Pero, ¿cuál deuda? Mi deuda espiritual. Y dice, yo adquiero una santidad ajena que me ha sido otorgada al yo creer en Cristo como Señor y Salvador. Esa santidad es la santidad de Cristo, porque yo no soy santo por mis méritos, por mis buenas obras, soy santo porque Cristo me ha lavado con su sangre carmesí. Por eso soy santo, por eso tengo que vivir en santidad. Muchos son los que han hecho una profesión de fe, oiga bien, pero no tienen posesión de esa fe. Una simple oración para recibir al Señor, hecha de labios para afuera, no me va a limpiar de mis pecados. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Una oración me salva? No. No me salva una oración. Lo que me salva es la fe con la que hice esa oración. Eso es lo que me salva. Pero muchas personas creen que con haber recitado una oración ya son salvos. Y se llenan las iglesias de personas que creen que son salvos, pero no lo son. Y eso me ha gustado hoy del pastor Juno, que está predicando, como dicen, rajatabla. Porque ahí se van a ver quiénes son los que han nacido de nuevo. A la gente que no ha nacido de nuevo, cuando se les empiezan a predicar del pecado, ¿qué es lo que hacen? Se van. Porque no han nacido de nuevo. Entonces, para que una oración pueda salvarme o pueda llevarme, oiga bien, a enlazarme con mi Salvador, tiene que ser hecha con fe. Si no, no hay salvación. Y por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. La fe que limpia de pecados necesita 3 elementos. Número 1, la fe que me salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. Número 2, la fe que salva necesita poseer convicción de la verdad, que viene del griego ascensus. Y también la palabra griega fiducia, que significa confianza en Cristo. Y decimos, Cristo, Jesús fue tratado como pecador por nuestra causa, y nosotros en la fe somos tratados como justos por su causa. Entonces, la fe es parte fundamental de la iglesia cristiana del siglo XXI. La Escritura, Cristo y la fe que me lleva, oiga bien, a creer la historia que está plasmada en este libro de cómo fue el nacimiento y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si yo no tengo esa fe absoluta y verdadera, voy a cuestionar lo que está escrito aquí. ¿Y por qué si David se metió con la mujer y mató al hombre? ¿Por qué dicen que era amigo de Dios? O sea que yo puedo tener una vida desordenada y soy amigo de Dios. Estoy cuestionando la palabra. No estoy creyendo. No estoy... ¿Y por qué Dios fue tan injusto que solo salvó a 8 en el arca? Y los demás murieron. Estoy cuestionando la Biblia. Estoy cuestionando. ¿Y cómo es que dice que vino el Señor y formó la tierra? Ya había, dicen que antes de Adán ya habían seres viviendo aquí en esta tierra. Así andan diciendo, hermano. Búsquelo en YouTube. Ahí están. Y predicadores de renombre, diciendo que antes de Adán ya había una generación viviendo en la tierra. ¿Y cómo es que dice que Dios formó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y al 6º día hizo al hombre? Y le hizo a una varona, a una mujer, porque no halló complemento para el hombre, y dice que lo puso a dormir y sacó de su costilla una mujer. Vaya, ¿y cómo es que dicen que ya había gente viviendo en la tierra?
Y a este estudio, hermano, como 7 sermones, yo los estoy escuchando para ver qué es lo que hablan estos. Pero la única fe es en creer que Él fue tratado por todas mis transgresiones y que el único que me puede dar salvación es mi Señor Jesucristo. Las obras no salvan, las obras son parte de mi conversión, porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso a la gloria de esta mañana.